Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 3 de septiembre de 2025. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio y estamos hacia el tercer artículo, ¿no?, que vamos a analizar. En este caso, permítame quitar esta cosa. Ahí se queda. Bueno, en este caso, entonces, el alcance del artículo señala cómo están cambiando las juntas de accionistas. Ya hay varios temas al respecto y hay uno muy importante que vamos a hacer un análisis más profundo que acaba de emitir la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y este artículo es, digamos, una lectura somera de ese documento de recomendaciones y mejores prácticas de gobierno corporativo que emite la OCDE. El tema puede ser que cambie un poco la interpretación de cómo se ha leído por estos autores y el documento original, pero ya daremos cuenta de ese principal. Pero habla de las juntas de accionistas, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambian estas juntas? Este artículo es del memorándum de la OCDE de Tiziana Londero, analista de políticas, y Daniel Blum, de la Unidad de Gobierno Corporativo de la OCDE. Y entonces el documento resume un nuevo informe de esta organización que examina la evolución de las juntas de accionistas en 50 economías. Sigue siendo tema de análisis de empresas que cotizan en bolsa, pero no es un tema de empresas que cotizan en bolsa nada más en Estados Unidos, como los otros estudios más locales, ¿no? Este es un tema de empresas que cotizan en bolsa en 50 países. Y señala, en un contexto de transformación digital y expectativas cambiantes de los accionistas, la naturaleza cambiante de las reuniones tiene implicaciones significativas en el ejercicio del gobierno corporativo y la participación de estos accionistas. Si bien los grandes inversores institucionales se relacionan con las empresas durante todo el año, las juntas generales anuales, la asamblea de accionistas, siguen siendo un lugar principal para que muchos inversores influyan en el comportamiento corporativo en temas clave como la remuneración de ejecutivos, políticas de sostenibilidad y ética. Y entonces, el tema se adscribe para las políticas ASG. Ojo, hay muchos más temas y quizá de mayor relieve en el ejercicio ordinario de una asamblea de socios. Nada más el hecho de cambiar de mercados, ¿no? O decidir emitir un nuevo modelo de celular o yo qué sé, lo que haga la empresa. Pero en el contexto y la coyuntura de lo que se vive con respecto a ciertas políticas públicas de ciertos países y las quejas de ciertos grupos empresariales sobre, por ejemplo, las obligaciones de reporteo alrededor de políticas ASG y estas críticas al mundo woke y no sé qué tantas distorsiones se formulan, pues el artículo de la OCDE y este resumen viene más bien a destacar qué posiciones hay al respecto en los grupos de accionistas en las 50 jurisdicciones que analizan. El informe destaca que las reuniones virtuales e híbridas se han vuelto más comunes. O sea, ya el tema de presencial no es común. Hay algunas películas que ilustran cómo son una asamblea. Pues sí, es como un teatro y van muchos accionistas y opinan sobre las macrodecisiones que plantea el presidente del Consejo de Administración y los diferentes funcionarios que presentan. Y la gran mayoría de los accionistas que compran una acción allí en alguna página de internet para estos propósitos, pues bueno, al final del día son, vamos a decirlo, representados, ¿no?, con los poderes, los proxies famosos. Pero los accionistas institucionales, por ejemplo, los líderes de fondos de inversión, pues sí van a influir. Y entonces muchos de ellos son los que realmente no por orden legal, sino por orden de la determinación del fondo que cumplen los objetivos de sus inversionistas, pues van y exigen esas políticas ASG. Entonces, esto trata de cómo se llevan esas reuniones. Primero, tema virtual híbrido. México, ¿ya se puede? Claro, pero tienes que hacer cambios estatutarios. No porque la ley de sociedades mercantiles haya cambiado e incluso la asimilación que podemos hacer a asociaciones civiles haya quedado incluso en estatutos, quiere decir que ya se puede llevar a cabo una sesión de Zoom y ya vale. No, ojo, hay que plantar criterios de identidad de los participantes. O sea, si yo cité a 3 personas socios en esta asamblea de socios de 4, o sea, yo y esos 3, pues entonces tengo que tener un mecanismo de identidad de los 4.
tengo que tener un mecanismo de que firmen los acuerdos, de que firmen la asistencia. Recordemos que una determinación de una asamblea anual de socios se protocoliza y entonces ante ello hay que plantear una serie de aspectos legales. Si yo voy con una acta de asamblea al notario para protocolizar que dice fue virtual y luego me firmaron autógrafamente, hay algo muy raro y muy probablemente el notario me la bote y no me permita la protocolización. Entonces, tiene que cumplir normatividades, adecuar estatutos, comprar los servicios tecnológicos necesarios para la validación no solo de la licencia de Zoom, sino de identidad. Digo, por ejemplo, en esta sesión de Zoom, aquí abajo dice mi nombre, pero pues es algo que yo manualmente le pongo. O sea, quién sabe si soy Alejandro Sandoval Murillo, cómo se puede cotejar. Y digo, si tengo 4 socios, pues no importa, pero si tengo 100 socios y vendo en la bolsa y tengo 1 millón de socios, pues entonces sí es un problema, ¿verdad? Tengo que tener mecanismos de identidad. Y luego dos, la firma, lo mismo, tengo que tener mecanismos de firma adecuados. Entonces, esto de las reuniones virtuales e híbridas es una tendencia, pero en México tenemos que adscribir criterios normativos adecuados para validarlas adecuadamente a su vez. Estos formatos digitales permiten participación de socios accionistas por barreras geográficas, ¿no? O sea, me conecto, punto. Hoy es de madrugada, pues me conecto a la madrugada. Digo, tengo interés financiero, ¿no? También introduce nuevos desafíos en función a la votación, las preguntas y respuestas, la participación de los accionistas. No es lo mismo estar en una sesión presencial y la gente levante la mano y se le da la palabra y pregunta, a estar en una sesión virtual en la que levantas la mano y nadie te peló porque no sabes poner la manita en el Zoom o no sabes quitar el mute de tu micrófono o lo que sea, ¿verdad? O sea, hay retos evolutivos. Se hackeó la sesión y alguien entró irregularmente, lo que sea. Todo esto requiere fortalecimiento de la estructura normativa del entorno digital y esto en línea de los principios de gobierno corporativo. Un hallazgo clave dentro de otro tema es el equilibrio de los derechos de los accionistas con la eficiencia corporativa. El documento discute diferentes enfoques para este equilibrio que van desde marcos estrictamente regulados como en Turquía hasta modelos que permiten una mayor discreción de la empresa como en Holanda. El informe proporciona orientación sobre estos diversos enfoques y señala que existe un cierto nivel de convergencia en algunas áreas, mientras que en mayor armonización podría ser deseable otras. Ahora, el punto en concreto, desde mi punto de vista, es que si no hay ley imponible, debe como mínimo haber algún cierto criterio de norma interna, ¿no? O sea, Turquía regula la posición de equilibrio de derechos de los accionistas. No sé, accionistas, vamos a decir, de tipo, um, de los que son fundadores, o de los institucionales, o de los de la familia, y luego los otros, minoritarios, y hay acciones preferentes y acciones no preferentes y demás, ¿no? Bueno, la pregunta es si en el caso concreto, pues estamos en un escenario de contexto de cumplimiento a esa armonización. Por ejemplo, por la letra de lo que dice el artículo, entendería que Turquía es mucho más astringente en esos criterios y Holanda es más flexible. ¿Cómo es México? En mi opinión, más flexible también. Y además, no en empresas que cotizan en bolsa, sino además en empresas que no cotizan en bolsa, pues la flexibilidad es mayor. Bueno, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo le damos pie al accionista minoritario de que tenga la palabra, ¿no? Esa es la pregunta en el contexto. Y lo ideal es hacer una regulación adecuada al respecto para no tener sorpresas irregulares. Bueno, en última instancia, el panorama de la evolución de las juntas de accionistas tendrá un impacto significativo en la calidad futura del gobierno corporativo. Temas como las condiciones para convocar reuniones, cómo me convocas, cómo me meto, en qué link. Cada ratito te preguntas, ¿dónde está el link, no? Los marcos para la votación. Voto levantando la mano o con un botoncito ahí de un monito que salga en el Zoom. No, quizá tenga que haber aparte paralelo un aplicativo o hay softwares ya con el aplicativo incluido que traiga mi firma electrónica y le pique el botón y diga, sí, Alejandro ya confirmó y está validado su firma electrónica de que está de acuerdo en el procedimiento. Eso sería un ideal. ¿Cuánto cuesta hacer eso, no? Eso es una pregunta relevante. Otro de los temas, la capacidad de los accionistas para ejercer sus derechos de manera efectiva, aún remotamente. Levantar la mano, cuestionar, recibir los documentos previos a la Junta, durante la Junta, la clarificación, etcétera. ¿Qué documentos vamos a discutir? Valídame los estados financieros. Oye, ¿pero cuáles? Pues ahí se los mandé. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde está validado que yo los recibí? Somos 1 millón de accionistas, ¿cómo lo voy a hacer para esas métricas, no?
Bueno, puntos conclusivos. Las juntas de accionistas evolucionan en la transformación digital y expectativas cambiantes, con implicaciones importantes para el gobierno corporativo. Los formatos de la reunión virtual e híbrido están volviendo más generalizados, pero requieren marcos regulatorios sólidos, sobre todo internalizados, y los derechos de accionistas. El informe enfatiza la necesidad de equilibrio de la participación y derechos de los accionistas con eficiencia operativa de las empresas. Se necesita atención continua en temas clave de gobernanza, como los marcos de votación virtual, la capacidad de accionistas para participar de manera efectiva en los entornos remotos. Es fundamental. Y hoy, en este momento en que después de la pandemia aprendimos todos a aplicar el Zoom y a usarlo, y aquí estoy en Zoom, pues la pregunta es, ¿lo tenemos regulado? Vamos, esta reunión es pública, se transmite públicamente, o sea, tanto por la línea que marca la estación de radio como la retransmisión a redes sociales. Pero la pregunta en concreto es, si tenemos una sesión de accionistas que no queremos que el mundo se entere, sino las accionistas, pues, ¿cómo le hago para concatenarlo, no? Por ejemplo, el aplicativo aquí de Zoom tiene una herramienta básica que es bloquear la sesión. No permitiría que nadie entre a esta sesión más que los que yo haya autorizado, ¿no? Y una vez que ya entraron, ya no se pueden entrar nuevos. O poner una sala de espera para yo ponderar si la persona que está buscando entrar, pues, pueda participar o no. Digo, son cosas súper sencillas, pero como mínimo, para no darle pauta de filtros de información, sobre todo una empresa privada que requiere confidencialidad en el manejo de su información. Entonces, regulación, uso de tecnologías adecuadas. Ese es el proceso correspondiente al que hago alusión y que deriva de este extraordinario artículo que profundizaremos en el análisis, sobre todo para construir dictámenes correspondientes, ¿no? En ese alcance, pues es temática fundamental ponderar esas limitantes y destacar y descubrir cuáles son los mejores prácticas que se pudieran desarrollar para la empresa. ¿Qué dimensión de empresa? ¿Cuánto cuesta? Hay softwares, he estado cotizando algunos para propósitos de ciertos clientes y hay softwares pues, que cobran por firma, ¿no? Y entonces, ¿cuántas firmas voy a necesitar? Quizá nada más la asistencia y un mecanismo de votación más transparente. Hay softwares que pueden hacer la videoconferencia como esta, pero con mayor asertividad en términos de la identidad. ¿Por qué? Porque yo le di una cuenta de correo a alguien y esa cuenta de correo lo autenticó, ¿no? O sea, tú, accionista, compraste tu acción, ok, ya eres accionista, aquí está tu cuenta de correo exclusiva para el acceso a la información correspondiente como accionista. Y entonces tienes acceso a esta plataforma de videoconferencia. Y solo tú autenticándote tú con doble factor, por ejemplo, autenticidad o tomarte una foto, una huella digital o lo que sea, en la computadora, en el celular, puedes entrar. Oye, hay reglas. No puedes estar en lugar público. Vamos a hacer la sesión en un restaurante y atrás están todos los competidores, ¿no? Hay reglas. También hay maneras jurídicas ante una deslealtad de ese tamaño, pues de voltear a ver y sancionar al accionista correspondiente, ¿no? Expulsarlo, por ejemplo. Pero, bueno, esos son otros temas. El punto es que regulaciones. Y luego, ¿cómo se va a hacer llegar la información? ¿Cuál información? Esa siempre se ha preguntado. Le doy información completa. Por ejemplo, los accionistas de los refresqueras más grandes del planeta no le dan la fórmula a sus accionistas del refresco, ¿no? Son temas que controla el Consejo de Administración por protocolos de confidencialidad, pero le dan la información financiera necesaria para que tome sus decisiones en la asamblea. Y entonces, ¿qué información le voy a filtrar y de qué manera se la voy a hacer llegar? Es funcional esta plataforma que utilizo para mandársela por correo, se la mando por nube, se la mando por mensajería, se la mando por mensajería del tipo que lees el mensaje y luego se autodestruye, casi como Mission Impossible. O sea, ¿cuál es la mecánica adecuada, no? Esas son las preguntas que tiene que responder esta implementación. O sea, que no quede nada más en el Zoom, ese es el punto. Que quede en un mecanismo que eleve la certidumbre. Oye, ¿no hay certidumbre plena? ¡Claro! No la hay. No hay infranqueabilidad en el universo. Puede también en una junta presencial meterse y escabullirse a alguien tener una grabadora, yo qué sé. O sea, no hay infranqueabilidad en ningún proceso. Pero, entre más certidumbre brinde, pues es más ideal. Bueno, me mandan a corte, regreso en segundos, no se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez.
o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.